Buenas tardes, compañeros y estimado tutor. Soy el estudiante Elkin Hernández Ardila del programa de psicología. Estamos en el curso de la guitarra en la etapa 2 y vamos a hablar sobre la línea cronológica y la evolución de la guitarra. Principalmente en esta línea cronológica inicia en el periodo neolítico, en unas teorías de la humanidad, comprendida entre el 5000 y 9000. Los hombres sabían que si tensaban las cuerdas, producían diferentes tonos. Desde ahí inicia la evolución de la guitarra. Iniciamos con las primeras civilizaciones, como es la civilización sumaria. La civilización sumeria, surgió el primer instrumento, que se llamó laúd, en el año 2400 antes de Cristo. Era un instrumento grande y lo adornaban con animales, y asimismo se utilizaban en rituales religiosos. En esa etapa de la historia, varias civilizaciones la utilizaban, como eran los egipcios, los babilonios, los asirios, entre otros. Posteriormente iniciamos en la civilización de los griegos. Los griegos inventaron la guitarra. La guitarra significa guitarra. Ellos lo utilizaban también para fines religiosos en su cultura. Posteriormente llegó el Imperio Romano, que conquistaron a los griegos y se robaron la guitarra y la cambiaron el nombre en citara. Ese imperio lo que hizo fue unas modificaciones a la guitarra, y que la llamó la citara, cambiando su tamaño y mejorando el sonido. ¿Para qué? Para acompañar en sus actividades musicales y en sus orquestas. Posteriormente, en la otra costa del Mediterráneo, se expandía la civilización de los árabes. Tomaron al laúd y lo llamaron ud. Esa civilización también hicieron modificaciones al laúd. Aumentaron las cuerdas, cambiaron los materiales, cómo lo construían, y le quitaron los trastes para mejorar ¿qué? El tono. Posteriormente, en el siglo XVIII, de los musulmanes en la península ibérica, estos dos instrumentos se cruzaron y lo utilizaban ¿qué? Los trovadores y los juglares. Eran artistas que combinaban la poesía con la música, entre otras. En ese siglo XVII y XVIII evolucionó la guitarra morisca y la guitarra latina. Y desde ahí ya empezaron a tomar el preto y la púa para realizar los toques en la guitarra. Posteriormente, finalizando la Edad Media, aparece otro instrumento, la vihuela, y el italiano viola de mano. Ambas se diferenciaban ¿por qué? Por su diseño y el cuerpo. Eran instrumentos con 6 cuerdas. Son muy parecidas a la clásica. Poseían clavijas de madera de sus antecesores. Normalmente eran confundidas con la morisca y la guitarra de las 4 órdenes. Se utilizaban para acompañamiento en sus actividades musicales. Luego de esa evolución, llegó la época de Europa en el siglo XVII. ¿Apareció qué? Apareció la guitarra española. España se considera como el padre de la guitarra. ¿Por qué? Porque en ese entonces su diseño era igualita a la guitarra clásica, pero tenía 5 cuerdas. Pero en el siglo XVIII, un alemán, Jacob Otto,
agregó la sexta cuerda. De ahí, durante ese siglo se evolucionó la guitarra, se hizo más popular y se expandió por toda Europa. Por toda Europa se expandió y posteriormente se expandió a nivel mundial. Posteriormente seguimos en el siglo XX. En el siglo XX surgen los diferentes géneros de la música, como es el rock, el jazz, entre otros. Y el instrumento principal era la guitarra clásica. Después de mediados del siglo XX, se inventaron las guitarras eléctricas, la flamenca, la electroacústica, entre otras. Ahí surgió otros géneros, como conocemos el rock y entre otras. Y así evolucionando la música y los géneros. En el siglo XX y en el siglo XXI se inventaron las demás variedades de guitarras. En eso están las guitarras gitanas, la guitarra de tapa arqueada, la guitarra con resonador, entre otras. Esta nos ayudó a revolucionar la música y surgieron los diferentes géneros que conocemos hoy en día. En conclusión, es muy importante conocer la historia y la cultura de cómo surgió la música y ese instrumento tan importante que es la guitarra. Es un instrumento de cuerda pulsada, construida generalmente en madera, formado en una caja de resonancia y un mástil donde se extiende con 6 cuerdas. Es el instrumento de excelencia en el rock y el más interpretado en el mundo, en variedades de ritmos musicales. También los géneros metal utilizan ese instrumento como un instrumento principal en ese género. También el chamamé, la bachata y el género flamenco, entre otros. Esto es impresionante, como un objeto, como ese instrumento musical que inició en los rituales religiosos de diferentes culturas, cómo fue modernizando en la historia de la humanidad, mejorando la música y surgiendo varios géneros de la música que conocemos. Es muy importante este instrumento, me gustó mucho esta actividad porque aprendimos historia y cultura sobre este instrumento tan importante en la historia de la humanidad, que es la que evolucionó y surgieron los diferentes géneros musicales que conocemos hoy en día. Muchas gracias, compañeros y estimados tutores.